Hermano, entonces llegamos a la culminación hoy de nuestra serie Ansiosos por Nada. So today we reach the end of our series, Anxious for Nothing. ¿Cuánto han estado aprendiendo? How many of you feel like you've learned something? ¿Cuánto han estado aplicando lo que hemos estado aprendiendo? How many of you have been applying the principles we've been learning? Acuérdense, una de las cosas que podemos hacer es celebrar la bondad de Dios. Remember, one of the things we can do is celebrate the goodness of God Pedirle ayuda. and ask Him for help. ¿Cuántos han estado pidiendo ayuda? How many of you have been asking Him directly for help? Amén, amén. Sigamos ahí en el cuarto secreto Let's continue in that secret place. y sigamos pidiéndole al Señor que nos And ayude. let's continue asking the Lord for help. Y me gustaría hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido hasta este momento. I wanted to quickly summarize everything we learned until this day. Primero, la ansiedad es una señal que es tiempo de orar. Number one, anxiety is a signal that it's time to pray. ¿Cuántos dicen How amén? many of you could say amen? La ansiedad muere en la presencia de Dios. Our anxiety dies in the presence of the Lord. Esa es mi favorita. That's my favorite one. Cuando sentimos que no podemos respirar, When we feel like we can't breathe, podemos entrar a la presencia de Dios inmediatamente. we're able to enter the presence of the Lord. Si algo es suficientemente grande para preocuparnos, If something is big enough to worry us, es suficiente grande para orar. it's big enough for us to pray. ¿Se acuerdan de esta? El antídoto de la ansiedad Do you guys remember this one? The antidote for anxiety es la paz de is Dios, the peace of God, el shalom de the Dios. shalom of God. Shalom significa no solamente paz y tranquilidad, Shalom doesn't just mean peace and tranquility. pero significa que estamos completos en It Él. means that we are complete in Him. No siempre tenemos el poder de controlar lo que pasa. We don't always have the ability to control what happens. ¿Cuántos dicen How amén? many of you can say amen? Pero sí tenemos el poder But we do have the power para confiar en aquel que tiene el control de todas las to cosas. trust in He who controls everything. Entonces estamos hablando de enfoque, So we're talking about our ¿verdad? focus. No tenemos el poder siempre, We don't always have the power. no podemos controlar siempre lo que nos pasa, We can't always control everything that happens pero to us. sí tenemos el poder de nuestra reacción. But we do have the power to control our Y reaction. nuestra reacción siempre debe And ser: our reaction should always be, yo confío en el que está en control de todas las I trust cosas. in He who can control everything. La ansiedad, Our anxiety, en ciertas on ocasiones, certain occasions, se trata de nuestro enfoque. has to do with our focus. Tenemos que ajustar Sometimes nuestro we need enfoque. to adjust our focus. Y algunos pasos prácticos que podemos aplicar: And here are some practical steps we can apply celebrar la bondad de to Dios, celebrate the goodness of God, pedirle ayuda, to ask Him for help, dejemos nuestras preocupaciones con Él, and let's lay our worries at His feet. meditar en las cosas buenas. Let's meditate on the good things. Y hoy le recuerdo de la ley del reemplazo. And today I want to teach you about the law of replacement. ¿Se acuerdan de la ley del reemplazo? Do y'all remember the law of replacement? Tenemos que reemplazar la preocupación con adoración. We must replace worry with worship. ¿Amén? Amen. Se voy a decir otra I'll vez. say it again. Tenemos que reemplazar la preocupación con adoración. Let's replace our worry with worship. Eso está en nuestro poder. That is within our power. O vamos a caminar con ansiedad y preocupación, Are we going to continue working in anxiety and worry? o vamos a caminar con la paz de Dios, Or will we walk with the peace of God? porque estamos confiando de que Él está en control de todas las Because we cosas. trust that He is in control of all things. Tenemos que ser intencional en esto. We need to be intentional in this. Esto no es algo que pasa mágicamente. This isn't something that happens magically. Y la palabra nos dice de que el Señor busca adoradores, The Bible says the Lord seeks out worshipers, pero adoradores intencionales. but people who worship Him Esto es una intentionally. práctica mía en mi vida. This is one of my own practices. Cuando siento esos momentos de que no puedo respirar, When I go through those moments where I feel like I can't breathe. y le está hablando una persona de que ha pasado por un ataque de pánico. And I've, told you guys that I've suffered a panic attack before. Y lo que sentí es que no podía respirar. And when I was going through that, I felt like I couldn't breathe. Sentía una presión en el pecho. I felt a pressure on my chest. ¿Cuánto lo han sentido? How many of you have experienced that Pero en ese before? momento mi reacción But in that moment, my reaction no fue enfocarme en que tengo dificultad de respirar, wasn't to focus on my difficulty breathing. sino que mi reacción fue levantar las manos It was to focus on and worship, lifting up my hands y empecé a adorar a and Dios. start worshiping Y God. poco a poco, And little by little, la paz
paz se movió en el espacio donde yo estaba. I felt the peace of God enter the place I was. Y empecé a respirar profundamente. And I started to breathe deep. Y empecé a proclamar las promesas de Dios. And I started to proclaim the promises of God. Señor, tú eres Emmanuel. Lord, you are Emmanuel. Tú estás con nosotros. You are with me. Señor, tú eres el príncipe de You are the paz. Prince of Peace, Tú God. gobiernas sobre la paz. You govern over peace. Señor, tú eres mi proveedor. You are my provider. Tu palabra dice que tú nunca me vas a dejar ni me vas a desamparar. Your word says you will never let me go or forsake me. Y empecé a proclamar estas verdades, And I started to proclaim these truths, estas promesas sobre mi vida. these promises over my Y life. déjeme decirle, And let me tell you, mi presión empezó a establecerse, my pressure started to stabilize. a estabilizarse. Started to stabilize. Empecé a respirar normalmente I started to breathe a little bit y easier. seguí adorando And I continued to y worship God. sentí el gozo de Dios. And I felt the joy of God. Aleluya. Pero tenemos que ser intencional. But we need to be intentional. Usted y yo tenemos el poder You and I have the power de controlar nuestra reacción a la situación. to control our reaction to the Mire lo que situation. Cristo declara en Juan 4:23. Look at what the Lord declares in John 4:23. Pero la hora viene Yet a time is coming y ahora and es has now come cuando los verdaderos adoradores when the true worshipers adorarán al Padre will worship the en Father espíritu y en verdad. in spirit and in truth. Porque también el Padre, Because the Father tales adoradores, seeks busca que lo adoren. these kind of worshipers. Ahora le voy a explicar qué significa en espíritu y en Let verdad. me tell you what it means to worship in spirit and in truth. Significa It means poder adorar the power to worship en la realidad de mi situación. in the reality of my situation. Eso significa adorar en espíritu y en verdad. That means to worship Him in spirit and in truth. No estamos negando que estamos traspasando algo, We're not denying that we're going through pero en something, medio de lo que estamos traspasando, but in the midst of whatever we're going usted y yo through, hacemos la prioridad, you and I can make it a priority la adoración de nuestro Dios. to worship our God. En mi quebranto, And in my brokenness, en mi escasez, in my scarcity, en mi prueba, in my trial, en la incertidumbre, in my uncertainty, en mi espera, in my waiting moment, te adoraré. I will worship you. Yo no sé si usted es como yo soy impaciente. I don't know if you're like me, I'm very impatient. Cuando Dios nos da una promesa, When the Lord gives us a promise, ¿cuántos de nosotros le esperamos al próximo día? how many of us wait for it the next day? Levante su mano. Raise your hand if you're like that. No mienta, está en la iglesia. Don't lie, you're in church. Pero es verdad, cuando Dios nos da una promesa, But it's true, right? When the Lord promises us something, nuestra reacción hay veces es amén, gloria a Dios. our reaction is yes, amen, glory Y to God. segundo, And our second ahí reaction se is inicia la impaciencia. that's when we initiate our own impatience. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? No, pero Señor, tú dijiste. Well, Lord, you said this. Tú me dijiste esto la semana pasada. You told me that last week. ¿Qué está pasando? Lord, what's going on? Hay veces que te decimos, oh, tal vez Dios no habló. Sometimes we might even tell ourselves, maybe God didn't actually say that to me. ¿Cuántos lo han dicho? How many of you have done that before? Tenemos que adorar en la espera. We need to worship in the waiting. Y hermano, cuando la ansiedad venga y toque tu puerta, And when anxiety comes and knocks on your door, abra la puerta con adoración open the door with worship. y va a salir corriendo. And it's going to go out running. Bueno, es algo increíble. And it's incredible Los científicos that scientists say han descubierto they've discovered que hay beneficios that físicos there are physical benefits en el cerebro in our brain cuando adoramos. when we worship. Los científicos han comprobado Scientists have been able to prove que algo se mueve y algo cambia en el cerebro that something shifts and changes in our brain cuando nosotros adoramos. when we worship God. Y la adoración And worship se manifiesta is manifested como una protección para nosotros. as a protection for us. No sé si usted había visto de esta manera, I don't know if you've ever seen it this way before. porque la adoración es un arma Because worship is our weapon en nuestras manos. in our hands. Porque cuando el enemigo viene con sus mentiras, Because when the enemy comes with his lies, ¿cuántos han tenido conversaciones con el how enemigo? many of you have spoken to the enemy ¿Cuántos de before? nosotros hemos escuchado sus mentiras? How many of us have heard his lies? Cuando el enemigo venga y hable mentiras, When the enemy comes trying to lie to usted you, respóndale you respond con to las him verdades with the truths y las promesas and the promises
promises la palabra de Dios. of the Word of God. Aleluya. Amen. Declaremos las verdades de Dios. Let's declare the truths of God. Hay una científica cristiana que se llama la doctora Caroline Leaf. There's a Christian scientist named Caroline Leaf. Ella es una neurocientífica, Dr. Leaf is a neuroscientist. una neurocientífica cognitiva, She's a cognitive scientist, y ella estudia el cerebro, and she studies the brain. y ella descubrió lo siguiente. And she found out the following. Es algo increíble. Miren lo que ella dijo. Caroline Leaf said this. El vivir una vida de A adoración life of worship protege protects us contra la depresión y la ansiedad. from depression and anxiety. Esta es una científica. This is a scientist saying this. Esto no es mi opinión. It's not just my opinion. Han tenido estudios extensos sobre esto. They've done extensive studies for this. Y ella ha comprobado And she's been able to prove de que la adoración es un arma en nuestras manos that worship is a weapon in our y nos hands, protege contra la depresión y la ansiedad. and it can protect us from depression and anxiety. El Señor, hermano, nos da un manto de gozo y alegría The Lord gives us joy and happiness, y tiene efecto sobre el cerebro humano. and that has an effect on our brain. Los estudios comprobaron de que los cerebros de las personas que adoran These studies prove that brains of the people who worship eran más saludables, were more healthy than those that didn't, más desarrollados. more developed. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios que está en nuestras Because vidas the blessing of the Lord that's been poured out over hasta nos us afecta físicamente. even can affect us physically, Yo no sé de positively. usted, hermano, pero cuando estamos y sentimos la paz de Dios, yo hasta me siento mejor físicamente. I don't know about you, but when I feel the peace of God, I even feel better physically. ¿Cuántos han orado cansados How many of you have prayed while you were y tired se levantan con energía? and you get up with more energy? Amén. Amen. Hermano, una vez One time, yo llegué del trabajo como a la medianoche. I got to my job at like midnight. I got back home Or from I work. got home from work at Esto cuando midnight. estaba en Nueva York. This is when I lived in New York. Llegué como a las 12. I got home at around like midnight. Y hermano, llegué cansado del trabajo, un día largo. I got home so tired. It was such a long De day. 7 de la mañana, I was there from 6 a.m. 7, 7 a.m. hasta las 12 de la noche. to 2 a.m. Un día largo. It was so long. Y llegué a casa Or 12. tan cansado. So 7 to 12, I got home at Que- midnight so tired. Fui y me acosté. So I went and I just laid on my bed. Ya la pastora estaba roncando. So our Pastor Alba was already snoring. Y entonces el Espíritu Santo me habla. So the Holy Spirit speaks to Y me me dice, no puedes pasar conmigo 5 minutos. and he says, you can't just spend 5 minutes with me. ¿Cuántos han escuchado eso? How many of you have heard that before? Y entonces me levanté And so I get up y me fui a la sala and I went to the living room y me arrodillé and I got on my knees y empecé a orar. and I just started to pray. Y hermano, me levanté a las 3 de la mañana de orar. And I got up at 3 a.m. Y after hermano, praying. se me fue el cansancio. And I wasn't tired anymore. Y me levanté a las 6. And I woke up at 6. Solo dormí casi 3 horas. I had only been able to sleep for Pero 3 me hours. levanté con una fuerza. But I woke up with such a strength. Hermano, me levanté reforzado, I woke up just rejuvenated, con gozo, with joy, con paz, with peace, de que pasé ese tiempo that I spent that time with the Holy con mi Spirit, Padre Celestial. with my Heavenly Father. Me habló, He spoke to yo me. le hablé a Él I spoke to Him, y renovó mis fuerzas. and He renewed my Hermano, hay strength. algo que pasa There's something that en la happens adoración, when we worship Him, algo que impacta el cerebro humano. something that impacts our brain. El rey David King David era un adorador. was known as a worshiper. Él era un músico He was a musician, y era también un poeta. and he was also a poet. También era un bailarín. He also loved to dance. ¿Cuántos han escuchado ese corito? How many of you have heard that little hymn before? David danzaba. David danced. danced, ¿verdad? Y entonces la palabra dice que David era un adorador expresivo. And the Bible tells us that David was an expressive worshiper. Y mire lo que dice David en el Salmo 30. And look at what David says in Psalm 30:11. Dice, has cambiado mi lamento en You baile. have turned my wailing into dancing. ¿Cuántos han escuchado esa parte del cántico? How many of you have heard that part of the song? Has cambiado mi lamento en baile. Hasta ahí llega mi carrera musical. That's where his music career finishes. Pero dice, has cambiado mi lamento en baile. You have turned my wailing into dancing.
También podemos traducir esto a We can also translate this to, me quitaste la ansiedad y me diste gozo. you took away my anxiety and gave me joy. Dice, me quitaste la ropa áspera You removed my sackcloth y me vestiste de alegría. and clothed me with joy. Hermano, la Our adoración worship nos viste de alegría. can dress us in happiness and Aleluya. joy. Versículo 12. Verse 12 says this, Por tanto, a ti cantaré. that my heart may sing your praises Gloria mía, and not be y silent. no estaré callado. Lord my God, I will praise Hermano, you el forever. enemigo quiere quitarle su voz. The enemy wants to take away your voice. Quiere quitarle su He wants alabanza. to take away your worship. Pero en esos momentos But de in, ansiedad but in those moments of anxiety y de preocupación and worry o temor, or fear, ahí es donde nuestras voces that's when our voices tienen que estar lo más altas, need to be the loudest possible, proclamando las promesas de Dios proclaiming the promises of y las God verdades de su and the palabra. truths of His word. ¿Cuántos dicen How many of amén? you can say amen? Y dice, no estaré callado. And I will not be silent. Jehová Dios mío, Lord my te God, alabaré I will praise you para siempre. forever. Hermano, usted sabe de que eso es nuestro destino, ¿verdad? You know that is our destiny, Alabar al Señor para to siempre. worship God forever and ever. Cuando nosotros estemos con Él en el cielo, When we're with Him up in heaven, en la eternidad, in eternity, vamos a estar adorándolo. we will be worshiping Him Amén. Por el resto de nuestros for días the rest of our days. estaremos alabando. We will be worshiping. ¿Cuántos están listos para How many adorar of you al are Señor? ready to be able to worship God forever and Amén. ever? El Señor cambia nuestro lamento, The Lord changes our wailing or our mourning nuestra tristeza o nuestro llanto en baile. or our sadness into dancing, into Dice joy. David, no callaré y te alabaré por siempre. David says, I will not be silent and I will praise you forever. Hermano, no dejemos que la preocupación Let's not let our worry o la ansiedad or our anxiety pare nuestra adoración. stop our worship. Que las alabanzas no paren Our worship shouldn't end or porque stop bendicen al Señor. or falter because they bless the Lord. Ahora, veamos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. We see the words of Jesus in His Sermon on the Mount. Este fue el versículo, el sermón más famoso que existe. This is the most famous sermon that's ever been preached. Y tocamos en este versículo la semana And pasada. we touched on this verse last week. Entonces, mire lo que dice. It says this, Dice, bueno, vamos a empezar en el 33. but we're going to start in Matthew 6:33. La and then semana enter pasada 34. compartimos el 34. Last week we talked about verse 34. Pero hoy vamos a retroceder un poco. But we're going to go a little bit back. Miren lo que dice el 33. Matthew 6:33 says this. Dice, buscad But seek ye first primeramente el reino de Dios y su justicia. His kingdom and all its righteousness. Y todas estas And cosas all these things os seráis añadidas. shall be added on. Eso está hablando de prioridad. That's talking about priorities. Está hablando de nuestra búsqueda. Our search for God. Ahora el versículo 34 And now dice, verse 34 says this. así que no os angustiéis por el día de mañana, Therefore do not worry about tomorrow, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. for tomorrow will worry about itself. Basta a cada día su propio mal. Each day has enough trouble of its Ahora, own. miren la orden de lo que dice el Señor Jesús. Now look at the order of the things Jesus said. Él entiende de que usted y yo nos preocupamos. He understands that you and I get worried sometimes. Entiende lo que estamos enfrentando. He understands what you and I face. Pero Él nos da las orden de las But prioridades. He gives us the order of our priorities. dice, He says, Buscar primeramente but seek ye first. y después nos dice, And then He el says, día de mañana because tomorrow va a traer sus propios is going to retos, bring its own challenges, sus propias preocupaciones. its own worries. Así que enfócate en el día de So hoy. focus on today. Ten gozo en el día de hoy. Have joy today. Enfrenta lo que viene hoy. Face what's happening Y today. el día de mañana And tomorrow, nos preocupamos mañana. we'll remember tomorrow. Pero la prioridad es But our priority should be, buscar primeramente we should seek His kingdom first el reino de Dios y su justicia. and its righteousness. El Señor aquí establece The Lord establishes here cuál deben ser nuestras prioridades. what our priorities should be. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Dice primero buscar el reino de Dios, First, seek His kingdom buscar su presencia, and His presence. buscar su voluntad. Seek His will. Y si lo buscamos a Él, And if we seek Him out Él first, se encarga de todas nuestras He will necesidades. take care of all of our needs.
de todas nuestras necesidades, of all of our needs. sean emocional, If those are emotional, mental, mental, físicas, physical, espiritual, spiritual, materialmente. materially, Él se encarga de todas esas cosas He will take care of all of those things. cuando usted y yo decidimos intencionalmente When you and I decide to intentionally buscar el rostro del Señor. seek out His face. Es que hay veces las añadiduras Because sometimes all the things that are added on nos consumen. consume us first. Amén. How many of you can say Hay amen? veces que nos enfocamos tanto en las añadiduras Sometimes we focus so much on all the things that are to come after y que nos olvidamos buscar primeramente that we forget to first el rostro del Señor. seek His kingdom. Qué bueno saber It's so good to know de que Él se encarga that He will take de care todas mis of necesidades. all of my needs. ¿Cuántos tienen necesidades? How many of you have needs? Amén. Presénteselas al Señor Present them to the Lord porque Él se encarga de todo eso. because He will take care of it all. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? El Señor nos quiere recordar The Lord wants to remind us today no solamente de que Él está con nosotros, that He is not just with us, pero Él es un buen Padre. but that He's also a good Father. Él es un buen Padre. He's a good Father. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Se encarga de todas mis necesidades He takes care of all of my needs porque es un buen Padre. because He's a good God. Mire lo que dice Pablo en Filipenses. Paul says this in Philippians 4:19. Filipenses 4:19 dice, It says, mi Dios, and my God. diga conmigo, mi Dios, Say with me, my God pues suplirá will meet algunas. a few. What? Ay, perdón, hermano, Oh my God, I read the wrong version. estoy cometiendo un error. We're just kidding, I made a mistake. Estoy leyendo la versión de los testigos de Jehová o I algo. was reading the Jehovah's Witness version of the Bible. I'm so sorry. Pero dice, Pablo dice, mi Dios, And my God, mi Padre, my Father, pues suplirá will meet todo lo que os falta. all your needs. Diga conmigo todo. Say with me, all. Ahora hay una diferencia en mi necesidad y mi deseo. But there is a difference in my needs and my wants. Amén. Amen? Yo quisiera un Lamborghini. I would love to have a Lamborghini. Right, Jason? I know Jason got a specific Pero car he's praying on right Yo now. no tengo $250,000 para comprar ese carro. But I don't have $250,000 just to throw away in Ni a lo car. quiero. I don't really want it that bad. Yo quiero un carro que trabaje, I want a car that works, que no me deje botado. that won't leave me stranded on the street. Ese es un deseo. That's a desire, Eso no es mi but necesidad. that's not my need. Pero Dios dice But the Lord says que Él va a suplir He will supply todas mis necesidades my every need en Cristo Jesús. according to the riches of His glory in Right? Christ Dice, Jesus. conforme a sus riquezas en gloria. According to the riches of His glory. Acuérdense que el Señor es dueño de todo. Remember that the Lord is the owner of Usted y everything. yo no somos dueños. We are not owners of Somos anything. mayordomos. We are stewards of what He's given us. Hay que manejar lo que Él pone en nuestras manos. We need to manage the things that He's given us. Amén. Y por eso, por medio de eso, And that's why through this, de los recursos que Él nos da, through the resources He's loaned to Él us, suple todas mis He necesidades. supplies our every Y need. muchas veces And many las times- necesidades de otros, Also the needs of others. por medio de nuestra generosidad. Through our own generosity. ¿Cuántos han sentido en su corazón un momento darle una ofrenda a alguien? How many of you have felt in your heart one time to give an offering to someone? Amén. Eso es Dios supliendo la necesidad That's the Lord supplying their need. de mi prójimo That's the Lord supplying my neighbor's need. por medio de Through mi vida. my life. Amén. Amen. Yo siempre digo de que nosotros somos el centro de distribución de Dios. I always say we're God's distribution center. Él nos da, He gives Él nos us, suple He supplies our needs, y en ciertos and momentos sometimes suplimos la necesidad de uno que está pasando we can also necesidad. supply the need of someone else who is in Y need. me encanta cómo Pablo se expresa. And I love how Paul expresses himself. Usted sabe de que Pablo no solamente era You know predicador, that Paul wasn't just a preacher, misionero,
missionary, plantador de iglesia. church planter. Pero este hombre era preparado, But this man was prepared. este hombre era educado, He was an educated este man. hombre era un estudiante de cultura, He wasn't just a student of hablaba culture. como 3 o 4 He lenguajes. spoke so many languages. He was a polyglot. Pero acuérdese, But also remember que this, Pablo- that Paul, él hacía tiendas. he would make Tent businesses maker. and store. Oh, he was a tent maker. Y en esa época, And in that time, la gente que hacía tiendas people who made tents ganaban bien. would make a lot of money. Y cuando él necesitaba recursos, And when he needed resources, él se ponía a trabajar. he would just start working. Él era bivocacional, He was bivocational. era misionero, He was a pero missionary, también hacía tiendas. but he also had his day job as a tent ¿Cuántos sabían maker. esto? How many of you knew El this? apóstol Pablo, Paul, hay veces que tenía que trabajar he would have to work para suplir para sus propias to supply necesidades. for his own needs at times. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Y dice, y nuestro Dios suplirá And our God will supply toda mi necesidad all your needs conforme a sus riquezas. according to his riches and glory. Y Él es el dueño de todos los recursos. And he owns all of everything. El oro y la plata He owns gold and le silver. pertenecen a nuestro They Dios. belong to God. Yo no sé si usted ha pensado en esto. I don't know if you've ever thought about this before. Cuando el libro de Apocalipsis habla de la eterna ciudad, When the book of Revelation speaks about the eternal city, habla de que las calles son de oro. it talks about streets of gold. El oro es tan precioso y tan costoso aquí. Gold is so precious and so valuable and rare here. Pero en la eternidad, But in eternity, lo que nos espera, what awaits us las calles son de oro. are streets of gold. No sé si usted ha pensado en eso. I don't know if you've thought about it. Él es el dueño de todos los recursos. He's the owner of everything. Ahora vamos a Lucas. Now let's go to Luke. Miren las palabras de Cristo. Luke 12 says this. Dice, considerad los cuervos Consider the ravens. que ni siembran ni ciegan, They do not sow or reap. que ni tienen despensa ni granero, They have no storeroom or barn. y Dios los alimenta. Yet God feeds them. Dios los alimenta. And God still feeds them. Es algo increíble It's so beautiful to think about. de que Dios alimenta hasta las aves del aire. That the Lord even feeds the sparrows and birds of the air. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? And how much more valuable you are than the birds. Mire la comparación. Look at the comparison. El Señor dice, yo le doy de comer a los pajaritos. The Lord says, I even feed the birds of the air. Y ustedes que son creados a mi imagen, And you who are created in my own ¿no image, creen que yo les voy a suplir? you don't think I'll supply your need? Porque hay veces nos preocupamos Because sometimes we worry. porque quizás no vamos a tener para comprar esto. Because maybe we won't have enough left over to buy this thing. Pero a todo momento But in every moment que hemos pasado una necesidad, that we've gone through a need, podemos testificar we can testify de que algo llegó a tiempo. that something always came on time. Señor siempre llega a tiempo. The Lord always makes it on time. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Una vez mi esposa iba en el tren en la ciudad de Nueva York. One time my wife and I were going on the train in New York, Y entonces mi esposa iba sentada en el tren, en la banca, and she was sat on the subway seat, y dice que había una dama embarazada que estaba sentada al lado de ella. and there was a pregnant lady sitting right next to her. Y entonces ella también era hispana. She was also this Hispanic lady. Y entonces mi esposa empieza a sentir, So my wife starts to feel, el Espíritu Santo empieza a hablarle. the Holy Spirit starts to speak to her. Los $500 que llevas en tu bolso, The Holy Spirit said, the $500 you have in your pocket, dáselos. give it to her. Entonces mi esposa dice, So then, my wife says, Satan, stop speaking to me. ¿cómo? Oh, Ya eres. oh. Y entonces ella So siguió she's trying to get rid of that thought. sentada ahí. Dale los $500. And she hears the voice again, give her the $500. Y entonces mi esposa empieza a hablar con ella. So then my wife starts speaking to this Y entonces woman. ella empieza a compartirle de que estaba pasando por, no me acuerdo el nombre de la condición, And I don't remember what the condition was, but this woman started to tell her about
how she was feeling. Usted sabe de que cuando las mujeres están encintas, hay veces sufren de alta presión. And you guys know that when women are pregnant, sometimes they suffer from high pressure. Preeclampsia. 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 Entonces ella empezó a compartir de que So estaba she pasando started por telling her preeclampsia. that she was going through preeclampsia. Y entonces mi esposa sigue escuchando esa voz. So my wife continues to hear this voice in her Y usted ear. sabe que el Espíritu Santo es un caballero. And you know that the Holy Spirit is a gentleman. Él nos habla queditamente, He ¿verdad? speaks to us so gently, Un susurro. just a whisper. Pero cuando no estamos escuchando, la voz empieza But a when we're subir. not listening, we start to hear the voice get louder. Dale los $500. Give her the $500. Entonces mi esposa le dice, So my wife says, mira, yo no sé, pero Dios me acaba de hablar I don't know, but I feel that the Lord is speaking to me and telling me this, y Él me dice que te dé esto. to give you this. Entonces ella lo tenía hasta en un sobre So she even put it in an porque lo envelope había sacado del ATM. because she took it out of the ATM. Es para unos gastos que teníamos. It was for a few different bills that we Y had. entonces ella se lo pone en las manos So she gives it to her, y entonces la dama dice, ¿qué es esto? and the young lady says, "What's this?" Y mi esposa le dice, mira, yo soy cristiana. And my wife says, "You know, I'm a Christian, Y nosotros los cristianos creemos de que Dios nos habla. and we believe that Jesus speaks to us." Y ella dice, yo también soy cristiana. And she says, "I'm also Christian." Ah, entonces tú me vas a entender. And she said, "Okay, so you'll El understand. Señor me dijo que te diera esta The ofrenda. Lord told me to give you this offering." Y entonces la dama abre So she el opens it up, sobre y mira la cantidad and she sees the amount, y empieza and she just starts to a sob. llorar. Y le dice, And she said, esta es la cantidad exacta "This is the exact amount que necesitábamos para pagar la renta. that I needed to pay rent. Y la renta teníamos que pagarla hoy. And today was the last day I could pay it. Y todo el día And the whole he day, estado preocupada. I've just been so Dice, worried. hasta se me ha subido más la presión. Even my pressures got even worse. Y usted sabe que hasta el día de hoy And you know, today, somos amigos de esa pareja. we're still friends with that family. Viven en la Florida. They live in Florida now. Sin embargo, después de eso, After this, andaban buscando apartamento. they were looking for an apartment. El apartamento que estaba encima de nosotros, The apartment that was above us, se fueron la familia. the family left that apartment. Y entonces entraron ellos. And then they ended up in that apartment Es on algo top of us. increíble. It's so incredible how the Lord Cómo works. Dios suple How the Lord can supply nuestras necesidades. our needs. Y yo creo que el Señor nos está hablando hoy. And I think that the Lord is speaking Y to us dice, today. confíen en mí. Trust in me, Porque yo voy a suplir because I will supply todas sus your necesidades. every need. Porque yo soy el dueño de todas las Because riquezas. I own all ¿Cuánto the le pueden dar un riches. aplauso al Señor? Amen. Él alimenta hasta las aves. He gives food to eat to even the birds. Y el Señor les da una gran lección de perspectiva, And the Lord paints us this beautiful lesson about perspective. hablando con sus discípulos. Speaking to his disciples. Si le da de comer a las aves, If I give food to eat to the birds, nos dará todo lo que necesitamos and they have everything they need, porque somos sus hijos. how will we not get, we are more valuable than they are, so he will feed us as well. Creados a su imagen. We were created in his image. Y el Señor les sigue enseñando a los discípulos. And the Lord continues showing to his disciples. Mira lo que dice Mateo 7. And Matthew 7:8 says this. Dice, pedid Ask, y se os dará. and it shall be given to you. Buscad Seek, y hallaréis. and you shall find. Llamad Call, y os abrirá. knock, and the door will be opened. Porque todo aquel que pide, For everyone who asks receives, recibe. Y el que busca, and the one who halla. seeks will find. Y al que llama, se le abrirá. And to he who knocks, the Entonces, door ¿qué will nos be dice opened. este versículo? So what does this verse Que tell hay una us? acción That there's an action de intención of que intention usted y yo tenemos que tomar. that you and I need to take. Si yo no busco, no voy a If I encontrar. don't seek, I won't find. El hombre que quiere trabajo The man who wants a job y pasa durmiendo en el sofá, and spends the day sleeping on the esperando sofa, que Dios le mande trabajo, waiting for the Lord to send him a no job va to a his encontrar door, trabajo. will not find a job that hay way. que salir y buscar. You got to go out and look. Y aquí el Señor les da una lección And here the Lord teaches us a y lesson. dice,
pidan And he says, ask, y se les dará. and it shall be given to Busquen you. Seek, y encontrarán. and you shall find. Llamad o toquen la puerta Call or knock on the door, y la puerta se nos abrirá. and the door will be open to you. Porque todo aquel que toma estos pasos Because everyone who asks or take these steps se le abrirá la puerta. shall receive or have the door open. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say Hay amen? una parte que usted y yo jugamos. There's a part that you and I play. Hay una acción que debemos tomar. There's an action that we must take. Y el Señor sigue con sus lecciones. And the Lord continues teaching us lessons. Versículos 9 al 11. Verse 9 through 11 says this. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros Which of you, if your son asks, que si su hijo le pide pan, asks for bread, le dará una piedra? will give him a stone? O si le pide un pescado, Or if he asks for fish, le dará una serpiente? will you give him a snake? Pues si vosotros, siendo malos, If you then, though you are evil, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, know how to give good gifts to your ahora children, aquí está la clave, this is the key. dice, ¿cuánto más How much more vuestro Padre will your que Father está en los cielos in heaven dará buenas cosas give good gifts a los que le pidan? to those who ask Hermano, him? no pare de pedir. Don't stop asking. No pare de buscar. Don't stop seeking. No pare de llamar. Don't stop calling out to Porque esa es him. nuestra Because that responsabilidad. is our Cuando responsibility. pedimos, When we ask Dios him, responde the Lord will y Él respond, suple mi and he necesidad. will supply my every need. Pero tenemos que levantarnos But we need to do something and get up. levantarnos del sofá. Get up off the sofa. Él suplirá He will supply todas mis necesidades. my every need. Y muchas veces, hermanos, And many times, la ansiedad y la preocupación anxiety and worry nacen are birthed en la falta de confianza, in the fault or in the lack of trust, en la falta de confianza del in Señor. the lack of trust in the Lord. ¿Cuánto lo han pasado? How many of you have experienced that Todos before? hemos experimentado We've eso. all gone through this. La falta de fe. The lack of faith. Y esto crea una tensión en nosotros. And this creates a sort of tension within us. Y no estamos supuestos a vivir en esa And tensión. we're not supposed to live in this tension. Porque usted y yo vivimos por fe, Because you and I live through faith, por lo que Dios dice, through what God says, y no por lo que vemos. and not by what we see. Muchas veces, Many times, lo que vemos what we see contradice las promesas de Dios. contradicts the promises of God. ¿Cuánto pueden decir amén? How many of you can say amen? Muchas veces lo que estamos viendo Many times what we're seeing contradice las promesas de Dios. can contradict the promises of God. Ahora, ¿se acuerdan del sermón del monte? Have you guys remember the Sermon on the Mount? ¿Se acuerdan? Do you Mateo guys remember? 6. Vamos a Matthew regresar. 6, let's go back. Mire lo que él dice, Matthew 6 says versículo this, 25 y 26. verse 25 through 26. Dice, por tanto les digo, Therefore I tell you, no os angustiéis por vuestra vida. do not worry about your life, ¿Qué habéis de comer what you will eat o qué habéis de beber? or drink, Ni por vuestro cuerpo. or about your body, ¿Qué habéis de vestir? what you will wear. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo? Is not life more than food and the body more than clothes? ¿Más que el vestido? More than what we wear? Una vez más, Another time, él trae a las he aves talks about the birds al paisaje. to the picture. Y dice, mirad las aves del cielo, Look at the birds of the air. que no siembran ni ciegan, They do not sow or reap ni recogen en or graneros. store away in Y barns. sin embargo, vuestro Padre And Celestial yet your heavenly Father las alimenta. still feeds them. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Are you not much more valuable than they? El Señor nos recuerda de nuestro valor. The Lord reminds us of how valuable we are to Him. Hermano, usted tiene valor. You have so much value to Su Him. vida tiene valor. Your life is valuable. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Hermano, angustia, Worry, anguish, anguish, ansiedad y preocupación anguish, worry, and anxiety quieren robarnos el gozo. want to rob us of our joy. La ansiedad, la Anxiety, angustia y la anguish, and preocupación worry son ladrones de gozo y are paz. thieves of joy and peace. Quieren robarnos el gozo. They want to take away our joy. Acuérdense de que estas emociones están basadas en lo temporal, Remember that these emotions are based on what is temporary, pero el gozo y la paz but our joy and our peace son eternas. are eternal.
porque vienen directamente del Señor. because they come directly from the Lord. Y hermanos, cuando confiamos en Él, And when we trust in Him, podemos tener gozo y paz we can have joy and peace, hasta en medio de la tensión. even in the midst of tension. Ahora, sigamos en Mateo 6, So let's keep going to Matthew 6, versículo 27 al 29. verse 27 through 29. ¿Y quién de vosotros Can any of you, podrá, por mucho que se angustie, by worrying, añadir a su estatura un codo? add even a single hour to your life? Eso está hablando de añadirle horas al día. Adding hours to our day. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esto? How many of us have said this? Ay, que hubieran más horas en el I día. wish there was more hours in the day. ¿Cuántos lo han dicho? How many of you have said that before? Yo vivo, hermano, I live de esta manera. in this way. Si no es urgente, If it's not urgent, puede esperar hasta mañana. it can wait till tomorrow. Hay una diferencia entre lo importante y lo urgente. There's a difference between what's important versus what's urgent. ¿Cuántos dicen amén? Y hay veces no sabemos manejar la tensión entre las dos cosas. And sometimes it's hard for us to manage the tension between the two. Amén. Hay veces yo recibo mensajes I'll receive a message, y digo, no se está muriendo nadie. be like, okay, no one's dying. Pueden esperar unos minutos. I'll wait a second before I text them back. Y Cristo les está dando unas lecciones tan poderosas. And Jesus is giving us such important lessons. Es algo increíble. It's so incredible. Dice, y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? And why do you worry about your clothes? Antes habló de las aves, Before he spoke about birds, pero ahora dice, considerad los lirios del campo, and now they start talking about flowers. See how the flowers of the field grow cómo crecen, and how they grow. no trabajan ni hilan. They do not labor or spin. Pero os digo que ni aun Salomón, Yet I tell you that not even Solomon, con toda su gloria, in all his se splendor, vistió como una de ellos. was dressed like one of these. Oh my God. ¿A cuántos de ustedes les gusta admirar las flores? How many of you like to admire flowers and ¿Y gardens? cuánto les gusta oler las flores? How many of you like smelling flowers? Cuando viene la primavera, ¿verdad? When springtime comes, Y podemos ver todos los árboles llenos de las flores all these beautiful trees full of y flowers, los diferentes colores. and they're all so colorful. Hermano, eso es el poder creativo de Dios. That is the creative power of Y our aquí God. Cristo en su And here lección Jesus is teaching les us, dice and he de talks que las about flores, the flowers. Él no solamente Él las estableció, He didn't just make them, pero Él le da el crecimiento a las but he flores. also teaches them to Y déjeme grow. decirle, las flores en toda su And belleza in flowers, how beautiful they son are. algo espectacular. They're so special. Y el Señor dice, And the Lord says, Salomón, Solomon, el hombre más rico de la tierra, the richest man on the face of the él earth, nunca se vistió he never de would. tanta gloria como una de estas flores. He never dressed himself in such a way that was more beautiful than the flowers. Qué lección más poderosa. What a beautiful lesson. Y hermano, esta es la realidad de la preocupación. This is the truth about worry. La preocupación es improductiva Worry is unproductive, y nos distrae de Dios. and it distracts us from God. ¿Qué más? Dios conoce nuestras necesidades God knows our needs, y Él nos proveerá. and he will provide. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? La oración Prayer es la respuesta a la preocupación. is the answer to worry. Viva un día a la vez Live every day, one day at a time, y Él es un buen padre. because he is a good father. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Y me gustaría compartirle el último versículo, segunda de Corintios, And I want to share this one last perdón, verse with you. Salmo 37, Psalms 37, del 3 al 5, 3 to 5. y después Corintios. And then I'll go to Corinthians. Dice, Trust, confía en Jehová y trust in haz the el Lord. bien. Trust in the Lord and do good. Habitarás en la tierra Dwell in the land y te apacentarás de la verdad. and enjoy safe pasture. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová Take delight in the Lord, y Él te concederá and he will give you las peticiones de tu the corazón. desires of your heart. Wow. Encomienda a Jehová tu camino, Commit your way to the Lord. confía en Él Trust in him, y Él hará. and he will do this. Hermano, confíe en Él Trust in him, y Él hará.
And he will do this. Nuestra confianza, And our trust, nuestra fe, our faith, mueve la mano de Dios. moves the hand of God. Y por último, las palabras de Pablo. And lastly, Paul's words in 2 Corinthians 9:8. Dice, y poderoso es Dios And it says, and God is able para hacer que abunde to bless you en vosotros toda gracia, abundantly, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario. so that in all things, at all times, you will have all that you need. Y dice, y abundéis para toda buena obra. And you will abound in every good work. Vamos a estar en pie en esta Let's tarde. stand to our feet. Dice, teniendo siempre, Having always, siempre, always, en todas las cosas todo lo necesario. in all times, you will have everything you need. Usted y yo vamos a tener todo lo que necesitamos. We will always have everything that we need Porque nuestro Padre because our Father es nuestro proveedor. is our provider. Así que si usted está batallando en la tensión, So if you're battling in the midst of that tension, donde no sabe si Dios va a suplir, where you don't know if the Lord is going to supply, le recuerdo en el día de hoy I remind you today, que Él es dueño de todos los recursos, because He is the owner of all things, todas las riquezas, all the riches, y Él va a suplir toda mi necesidad. and He will supply our every need, Porque es su nombre. because that is His name. Él es Jehová Jireh. He is Jehovah Jireh, our Dios provider, ha provisto. our provider.